Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad ISA y en este pequeño video vamos a explicar algunos aspectos generales con respecto a las enzimas alostéricas. Aquí están los participantes, lo procedo a presentar. Aquí está Gerson de la Rosa, Francesca Puente y su servidor Ángel Torres. Bien, para empezar a definir qué son las enzimas alostéricas debemos comprender el concepto alosterismo, que está compuesto de las dos palabras griegas, alos, que significa otro, y estéreo, que significa espacio. Sería otro espacio. Bien, el alosterismo es un tipo de regulación enzimática que se da a corto plazo. Esto es producido cuando una molécula diferente al sustrato se une a un espacio de la estructura de la molécula que no es el sitio activo. Esto produce cambios rápidos y reversibles en la actividad enzimática y por tanto regula la velocidad de las rutas metabólicas de la enzima. Esto es una manera de acelerar o inhibir completamente una reacción enzimática. Lo que diferencia entonces las enzimas alostéricas de los otros tipos de enzimas es que estas son oligoméricas o multiméricas. Esto se refiere a que en su estructura cuaternaria están compuestas por varias subunidades proteicas y esto le da la capacidad o la característica de tener varios espacios o subunidades que son llamados protómeros. A esto también se le puede conocer como sitios alostéricos y este tipo de enzimas también pueden tener otros sitios activos aparte de el único que tienen las otras enzimas normales. En el sitio alostérico, lo que se une a ellos entonces son moduladores o efectores alostéricos que pueden ser tanto positivo como negativo. Los moduladores efectores alostéricos lo que hace es que al unirse entonces al sitio alostérico de la enzima, es que cambia su configuración y puede definir, la afinidad de la enzima por el sustrato. Ahora, si es positivo el modulador alostérico, lo que va a hacer es que se va a acelerar la reacción de la enzima, la reacción catalítica de la enzima, y si es negativo, entonces la va a inhibir. En el sitio activo, entonces, está compuesto por varios aminoácidos que tienen cadenas laterales diferentes. Algunas pueden ser de fijación o catalíticas. Las de fijación, entonces, lo que van a hacer son enlaces, van a formar enlaces simples con el sustrato para fijarlo a la enzima, y la catalítica entonces van a formar enlaces covalentes con el sustrato para modificar su estructura molecular y transformarlo en producto. Dentro del alosterismo se encuentra lo que es el homoalosterismo y el heteroalosterismo. El homoalosterismo es cuando el sustrato actúa como el efector o modulador alostérico dentro de la catálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que la enzima se encuentra con el sustrato va a ser el encargado de mandar las señales a los demás sitios activos de hacer el cambio conformacional, dependiendo de lo que le diga, o sea, le mande la señal el sustrato. Ahora bien, en el heteroalosterismo ocurre lo que es la participación del sitio alostérico para la catálisis del sustrato. Dicho esto, el efector o modulador alostérico es quien se encarga de decidir o mandar las señales a los sitios activos para realizar el cambio conformacional, dependiendo de si es un activador o un inhibidor. La cinética enzimática de las enzimas alostéricas es diferente a las demás enzimas, ya que estas muestran una curva sigmoidea a la hora de representarlo en un gráfico. Este es un pequeño ejemplo de regulación alostérica, pero no de una enzima, sino de la hemoglobina, pero la voy a utilizar como ejemplo para explicar la cinética de las enzimas alostéricas. En esta parte, o sea, el eje X representa la cantidad de oxígeno o de sustrato y el eje Y representa la velocidad en que se realiza la reacción. La hemoglobina, cuando se encuentra en un lugar donde no hay suficiente sustrato, sus sitios activos se encuentran en una forma tensa, lo que hace que no presenten afinidad por el sustrato.
Entonces, por eso, la reacción o sea, esta molécula no está reaccionando. Pero ¿qué pasa? Cuando entra a los pulmones, que se encuentra en un área donde sí hay mucho oxígeno, esta molécula empieza a presentar afinidad por el sustrato, ya que ocurre lo que es homoalosterismo positivo. Uno de los oxígenos entra en uno de los sitios alostéricos de la hemoglobina, lo que hace que cambie su conformación, y al cambiar su conformación, ese sitio activo manda una señal a los demás sitios activos para que cambien en conformación del sustrato, que ha hecho que cambie el anterior sitio activo. Entonces, cuando ocurre esto, la molécula empieza a catalizar, o sea, a llenarse de este sustrato, y lo que genera esta curva. Pero ¿qué pasa? Cuando llega a su límite de cantidad de oxígeno que puede soportar esta molécula, llega a una velocidad de reacción, lo que hace que esta curva vuelva y se estabilice en una velocidad específica, o sea, a su velocidad máxima. Bien, por mi lado yo procederé a explicar brevemente dos modelos que tratan de describir la cinética o bien cómo actúa, cómo se comporta una enzima alostérica. Bueno, pues tenemos el modelo de concertado, que prácticamente establece que solamente en la enzima existen solo dos estados, que son el estado R, el estado relax, el estado relajado y el estado tenso. Solamente pueden existir estos dos estados en cada una de las conformaciones proteicas, de cada una de las subunidades que forman parte de la enzima alostérica. El modelo de concertado establece que cuando una molécula o un efector llega al sitio activo, si es en caso de que es un homoaloterismo, o al sitio alostérico, si es en el caso de que es heteroaloterismo, pues cuando entra en contacto con algún modulador, lo que sucede es que automáticamente cambia la conformación de manera simultánea de todas las subunidades proteicas que forman parte de la enzima, o sea, cambian los sitios activos inmediatamente, de manera simultánea. Es por ello que recibe el nombre de concertado, o sea, por el hecho de que es como un acuerdo entre todas las subunidades proteicas. Y bueno, como aquí dice, no hay estado intermedio, o sea, es decir, que si una subunidad proteica está activa, o sea, que está relajada, todas las demás subunidades proteicas también deben estar relajadas, o sea, todos simultáneamente desde que llega un efector. En el modelo de secuencial existen, aparte de los dos estados, relajado y el estado tenso, existen también estados intermedios. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Es que prácticamente es digámoslo así, el clímax del anterior, del modelo, o sea, que va a pasar de estado relajado a estado tenso, pero en este caso lo va a hacer de manera secuencial. O sea, que si un efector llega al sitio activo o al sitio alostérico de una subunidad proteica y cambia su conformación, pues esta subunidad proteica que ha sido cambiada, pues va a cambiar las demás cercanas a ella de manera secuencial. Por ejemplo, en este caso, pues ha llegado, ¿verdad? Recalcando también que los inhibidores son los que llevan a la enzima alostérica al estado tenso y los activadores llevan a la enzima alostérica al estado relajado. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que esta pequeña transición de relajado a tenso, ha llegado un inhibidor, ¿verdad?, a una de las subunidades proteicas, cambió automáticamente la conformación de su sitio activo a tenso, luego entonces a esta otra que le queda cercana también cambia su conformación y así sucesivamente hasta llegar al estado tenso y viceversa, del tenso al relajado.